Buenos días, presidente. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle en primer lugar sobre un tema que, bueno, pues generó polémica en las últimas horas, no nada más en redes sociales, sino en diferentes espacios, y tiene que ver con esta imagen que se difundió en torno a Emilio Lozoya comiendo en un restaurante pues de lujo. Si bien es cierto que en la libertad condicional en la que está, pues lo único que implica es no salir de la Ciudad de México e ir a firmar, bueno, ante las autoridades cada 15 días, pues yo quisiera preguntarle si usted considera que parte de la justicia en México pues es precisamente que estas personas que se han ya pues confesado como o que se han acogido al criterio de oportunidad, lo cual los hace sí de alguna manera responsables de los delitos que se le imputan, pues tengan este tipo de actividades, sobre todo cuando hay otros casos en los que la justicia es un tanto distinta y el trato es muy diferente. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, o un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas, y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del bloque conservador. Entonces, por eso pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo, aunque legalmente lo pueda hacer. Se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches que se repartieron a los legisladores para que votaran. Una gran inmoralidad. Entonces viene muy a cuento, no es algo ajeno a lo que estamos tratando, porque esto que queremos corregir se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que la Fiscalía está atendiendo. Son denuncias en contra de legisladores y de los que recibieron dinero. Eso es lo que está
de por medio en este caso. Ojalá y la Fiscalía informe sobre este asunto. Sí, porque bueno, usted tiene que ver un poco con lo que usted ha mencionado sobre este asunto de que no pierden su respetabilidad y también lo tardado que está haciendo pues resolver este caso, porque bueno, no sabemos o si usted considera que tal vez a su gobierno le alcance para ver, para que los mexicanos vean al menos comparecer, por ejemplo, en este caso al expresidente Enrique Peña Nieto. Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia. Sobre este mismo caso, también… Desde luego que también, como todos los mexicanos, y además como lo exige la ley, tiene que haber justicia pronta, expedita. Pero yo espero que la Fiscalía informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia y se le dé, si no mayor peso, el mismo que se le da a lo del llamado debido proceso. Desde que se inventó eso del debido proceso, ya no se puede informar al pueblo. Y todo se maneja en secreto, en sigilo, cuando son cosas de interés público. No hay que ocultar nada. Entonces, ojalá y se informe cómo va todo el proceso de investigación, qué se ha hecho con lo de Odebrecht, qué se ha hecho en el caso de la planta de fertilizante que se compró a un precio elevadísimo, que costaba, no sé, 100 millones de dólares y la compraron en 400. Casi 500. Ganaron muy poquito. Es exactamente lo opuesto a lo que decía Antonio Ortiz Mena, ¿no? Hacer negocios con utilidades razonables. Estos parecía que no tenían llenadera, o parece que no tienen llenadera porque todavía quieren seguir y amagan con regresar, nada más que ya no van a poder lograrlo. Pero bueno, ojalá y la Fiscalía informe. Justo también sobre este tema, bueno, pues parte de la polémica giró en torno a lo que ha sucedido con los científicos que están siendo también investigados por la Fiscalía General de la República. Han cuestionado el tema del actuar del fiscal en torno al tratamiento, porque bueno, ya incluso han sido citados a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Incluso algunos integrantes de su propio gabinete han considerado que ha sido exagerado señalar a los científicos por lavado de dinero, delincuencia organizada, y consideran que pues hay una persecución contra científicos y una especie de permisión para que personas que han declarado que son del… Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico, ¿no?, tengo derecho a robar. No, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea. Y que haya justicia. Lo que se tiene que procurar es de que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas,
que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes. Hace poquito, lo que pasa que hay como amnesia en los medios de información, no en todos, se les olvida, ¿no? Si no ha pasado mucho tiempo, todavía el neoliberalismo, la política de pillaje, se aplicaba hasta finales del 2018. Todo esto que estamos viendo, ¿no? Se dedicaban a saquear, a robar. Ya vamos a cumplir 3 años, el 1 de diciembre, y mucho tiempo lo estamos dedicando a enderezar entuertos, a ver cómo resolvemos problemas heredados por la corrupción. Lo de los gasoductos. Imagínense hacer negocio comprando o contratando gasoductos que supuestamente iban a transportar gas para plantas termoeléctricas que se iban a construir. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se hicieron los contratos de los gasoductos. Miles de millones de dólares. Contratos leoninos. Logramos bajar la tarifa, ahorrar, revisando los contratos, pero de todas maneras hay un excedente del 40% del gas que hay que pagar. Ayer estuve en Temacapulín, en los Altos de Jalisco, una presa que construyeron sin consultar a la gente, por los negocios, por la corrupción. La gente se opone desde hace años, se termina la presa, pero queda inconclusa porque la gente no quiere que se inunden 3 pueblos. ¿Qué hacemos? Oficialmente, con una inversión de 6,000 millones de pesos. Extraoficialmente se habla de 9,000 millones de pesos. Dinero del pueblo. Le agradezco mucho a la gente de que por su bondad, por su solidaridad, está aceptando que podamos usar la presa, no con la cortina que se tenía proyectada de 120 metros, sino de 80. No se va a llenar siempre la presa, ni siquiera a los 80, y vamos a hacer una obra que puede ser un túnel para proteger más a las comunidades, a los pueblos, que no se inunden, pero es utilizar ya una inversión que además va a permitir llevar agua a Guadalajara. Pero esto lo encontramos tirado, y así todo el negocio que tenían de la compra de la medicina,
el negocio de los reclusorios. Pura robadera. Vergüenza les debería de dar, con todo respeto a los de Oxxo. ¿Cómo van a estar a través del Reforma en contra de la reforma energética? Si es inmoral lo que están haciendo, ¿cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias del país? Si los Oxxos son un negocio, tienen una utilidad, ¿por qué abusan? Y además, lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10,000 millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían. Y ese es su enojo. Ya se acabó la robadera y ellos pueden estar financiando y apoyando a intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero nosotros no llegamos aquí para ser tapadera de nadie, menos cómplices. Nosotros llegamos para acabar con la corrupción y para que haya igualdad. México es de todos, no es de un solo grupo, no es de una minoría. Entonces, eso es lo que está en cuestión. Y ya muchos empresarios lo han entendido, muchos, pero otros no quieren. Y hay toda una guerra sucia en contra del proceso de cambio, de transformación que nos conviene a todos, hasta a ellos mismos. Porque si se acaba con la corrupción, si se acaba con la impunidad, va a haber justicia, y si hay justicia, hay paz, hay tranquilidad, y eso nos conviene a todos los mexicanos. Entonces, es interesante lo que está pasando en nuestro país. Entonces, en torno al tema de los científicos, no es que en México haya una persecución a científicos en general. Es que habían de estos señores, señoras, con todo respeto, quienes estaban abusando. Bueno, es lo mismo que esto. Dinero del presupuesto público, ya aquí ya se informó, se entregaba al CONACYT, pero el CONACYT se lo transfería a estas empresas. Dinero de todos los mexicanos. Empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones. A las mismas empresas estas. Y igual, se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia, sino nada más que eran grupos que tenían privilegios como castas divinas en lo intelectual, en el periodismo. Nada más, imagínense cuánto ganaba, y todavía, pero ya le bajaron, un periodista famoso. El otro día estaba yo viendo
unos reportajes de los periodistas más famosos que tienen que ver con México. Y no es guerrilla, como dirían en mi pueblo, pero ganan como 20 veces más que yo. Sí, gana uno, estaba yo viendo que ganaba 600, decía el periódico, ¿no? Habría que ver si es cierto, $650,000. 650,000 dólares. Sí. Sí, una cantidad, estamos hablando como unos 20, como 6 millones, 5 millones de pesos mensuales, algo así. Es una cuestión excepcional, desde luego, pero sí había unos que se llevaban mínimo 1 millón al mes. Sí. Entonces, mucha desigualdad, y eso puede suceder cuando se trata de asuntos privados, pero no cuando se trata de asuntos públicos. Es como al que acaban de contratar ahora los de Iberdrola. Ese sí, me acuerdo que son 440,000 euros le van a pagar al año, creo, al dirigente. Y decía un opositor que no tenía ninguna experiencia en industria eléctrica, que ni sabía cómo leer un recibo de luz. Entonces, esa es la corrupción. Entonces, que no haya impunidad para nadie, que sea parejo y que no se fabriquen delitos y que no haya venganzas. Gracias, presidente. En un último tema, en torno al tema del aeropuerto, que es de Tulum, pero que va a ser en Felipe Carrillo Puerto. En el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano de este municipio, bueno, pues tuvo luz verde en los primeros días de septiembre, y pues va de la mano justo también con la construcción de este nuevo aeropuerto. Sin embargo, después, unas semanas o días después, la Semarnat envió una información en el que decía que se habían encontrado irregularidades que propiciarían el deterioro ambiental inminente en algunas zonas. También que, bueno, pues entre los lineamientos hay cambios de uso de suelo para permitir e incentivar crecimiento urbano con efectos negativos en términos ecológicos. Entonces, solo preguntar si con esto que encuentra la Semarnat, que fue lo que difundió días después, con este tipo de autorizaciones y la llegada de un nuevo aeropuerto, ¿cómo van a atender este tema de pues las observaciones que está haciendo Semarnat en torno a este tema de deterioro que pudiera haber en la zona? Gracias. Se va a cumplir con todos los requisitos, ya se está atendiendo. Es un aeropuerto nuevo que se va a construir en Tulum, pero en terrenos de Felipe Carrillo Puerto. Es en los límites de Tulum, del territorio de Tulum con Carrillo Puerto. Ahí los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto tienen 100,000 hectáreas. Y lo que se va a adquirir para el nuevo aeropuerto son 1,200 hectáreas. Y ellos están conformes y les agradecemos mucho. También debe de haber alguna inconformidad
porque pensaban algunos que iban a hacer su agosto, como era antes, pues, vendiendo todo a precio elevadísimo, robando. Entonces, acá los ejidatarios, que son originarios de Carrillo Puerto, de la antigua Chan Santa Cruz, donde se llevó a cabo la resistencia de los mayas, y por eso me da mucho gusto, porque son originarios, no son hombres de negocios, entre comillas, ¿sí? Traficantes de influencia, corruptos, es gente buena que nos está ayudando. O sea, me mandaron a decir que ellos apoyan la transformación y que me apoyan, y que por eso daban todas las facilidades, y que quieren ellos también tener participación en otros terrenos que van a estar cerca, porque pues esta obra va a ayudar mucho para el desarrollo urbano. En todos los casos se está poniendo orden, está a cargo de toda esa región Román Meyer. En cada tramo del Tren Maya hay un responsable. En el tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, es Javier May, el secretario de Bienestar, el responsable. De Escárcega hasta Campeche, que es el tramo 2, la responsable es la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. En el tramo 3, que es de Campeche hasta Izamal, el responsable es el director del Instituto de Antropología e Historia, Diego Prieto, porque es el tramo con más vestigios arqueológicos. El tramo 4, que es de Izamal a Cancún, el responsable es Óscar Arganes, secretario de Comunicaciones. Y el tramo 5, que es de Cancún a Tulum, es Román Meyer, porque se está dando un trato especial. También adelanto que se va a ampliar la zona de reserva del sitio arqueológico de Tulum, lo que es el actual aeropuerto de la Marina, se va a integrar con otros terrenos y se va a crear una zona de reserva adherida al sitio arqueológico de Tulum de 1,000 hectáreas, para que se pueda tener un centro de recreación sin construcción de ningún tipo, solamente caminos para hacer ejercicio, para contemplar la naturaleza y para bicicleta en toda la zona de reserva, porque el propósito es ese, es cuidar el medio ambiente. ¿Cuándo presentaría el proyecto del aeropuerto? Y también preguntar si se tiene conocimiento por parte de Semarnat, porque además fue la información. Sí hay conocimiento, pero ellos tienen que cumplir con su responsabilidad, no porque se trata de un programa prioritario van a dejar de cumplir. Ellos reciben la solicitud, ¿sí?, y hacen las recomendaciones, y en este caso desarrollo urbano
tiene que aplicar las medidas. Puede ser. Que no tiene que ver con el aeropuerto, pero de todas maneras, yo creo que tiene que ver con desarrollo urbano, esto que estamos hablando. Sí, pero de todas maneras, tenemos nosotros que cuidar el medio ambiente, estamos obligados y lo estamos haciendo. Bueno, mire, vamos con Erika, que quedó pendiente, son los que quedaron pendientes. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Buenos días a todos. Presidente, el pasado 16 de agosto renunció el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, pero antes, el 9 de julio, envió un oficio al director, a la dirección corporativa que dirige Marcos Herrería, en donde hace un balance de la vulnerabilidad que hay en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y el riesgo que corren sus trabajadores. En este oficio, esto ante los ataques del crimen organizado que se dedican principalmente al robo de combustible, al huachicoleo. En este oficio, el general describe asesinatos, secuestros y golpizas que han recibido los trabajadores petroleros y narra el caso de 3 que después de haber sido golpeados les prendieron fuego. El general comenta que esta situación de vulnerabilidad se debe a que Pemex se comprometió a reclutar a 10,000 agentes que deberían de sustituir a militares y marinos en el plan conjunto contra el robo de hidrocarburos, pero hasta la fecha la administración corporativa no ha cumplido con esta situación y ahora solo cuentan con 1,368 agentes que se dividen en turnos para vigilar 7,724 instalaciones terrestres, 306 marinas y 66 kilómetros de sus ductos, lo que hace imposible su trabajo. Presidente, ¿qué podría responder ante esta situación y qué respuesta le daría al general que tuvo que renunciar a su cargo? Pues yo no sé si ese sea el motivo por el que renunció. A mí no me han informado nada, ni el secretario de la Defensa, ni el secretario de Marina, ni el director de Pemex sobre esta situación. Y lo que todos los días vemos es el combate al huachicol y la forma como se va avanzando. Les puedo mostrar la gráfica que vimos hoy en la mañana, que esto da una idea de cuánto se robaron de combustible, a pesar de que hemos bajado mucho el robo, porque antes era una cantidad, pues ahí está, ¿no? Esto fue antier, ¿no? Son 3,000 barriles. Y este es el promedio que traemos. Y miren cómo estábamos. Aquí tomé la decisión. $81,000 barriles se robaban. Y era una asociación delictuosa, porque no solo eran los huachicoleros, eran también las autoridades, que en el mejor de los casos se hacían de la vista gorda. Entonces, hemos ahorrado mucho y esto se lo debemos a la Secretaría de Marina
y a la Secretaría de la Defensa. Por eso me llama la atención. No son pocos 1.300 elementos para toda esta cantidad de infraestructura que vamos a hay que reforzar. cuidar. Vamos a reforzar seguramente, porque no queremos ni siquiera los 3,000 y menos el promedio de 4.3. Y donde nos está costando más trabajo también para que, como la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y siempre digo lo que pienso, donde nos está costando más trabajo es en Hidalgo. Es donde tenemos más tomas clandestinas, pero ya vamos a atenderlo. Yo quiero agradecer a las Fuerzas Armadas porque nos han ayudado. Sin el apoyo de ellos no hubiésemos podido, porque en efecto son mafias que tienen que ver con el crimen llamado organizado o delincuencia organizada, pero se está avanzando. Pero tampoco, por eso me llama la atención, ¿no?, lo del escrito. Nosotros contrataríamos 10,000 elementos para Pemex. No, eso ya no. Nosotros estamos reforzando a la Guardia Nacional y se está apoyando a Marina y a la Defensa. Okay. Pero no puede haber una dependencia, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad o el Seguro Social o cualquier dependencia que tenga su seguridad. No, eso corresponde a Pemex y a Marina, incluso por ley. Ellos tienen que dar protección a instalaciones estratégicas y los ductos son instalaciones estratégicas. ¿Qué mensaje les daría a los trabajadores petroleros que están en riesgo por estas mafias? Lo reconozco mucho. Estamos sacando adelante Pemex, como estamos sacando adelante la Comisión Federal de Electricidad, fundamentalmente por los trabajadores. Ese es otro cambio, otra diferencia. Estos llamados hombres de negocios creen que lo único que importa es el capital y menosprecian el papel en los procesos productivos del trabajo. Y tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y el capital. Sin los trabajadores no se avanza. Estamos saliendo adelante, la verdad, en la Comisión Federal de Electricidad por los trabajadores, porque dejaron todo en ruina. Los directivos se dedicaron a robar, a saquear, y lo mismo en Pemex. Nada más lo que salvó a estas empresas y al país es que la gente dijo basta. Imagínense si hubiese seguido los mismos gobernando, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estarían las finanzas públicas? ¿Qué hubiese pasado con la pandemia? En general, ya hubiesen terminado de destruir a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estaba Pemex? ¿Cómo lo recibimos? Las refinerías convertidas o a punto de convertirse en chatarra. Ya estaban vendiendo las plantas de las refinerías, vendieron plantas, más no les dio tiempo.
En el caso de la producción petrolera, 14 años ininterrumpidos de caída, 14 años. ¿Y qué nos dijeron con la reforma energética que se aprobó mediante sobornos? De que íbamos a estar produciendo el doble de lo que se extraía a finales del 2013, principios del 2014. Puras mentiras, pura corrupción. Entonces, los trabajadores nos han ayudado muchísimo, trabajadores de Pemex, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y se los agradecemos. Y estamos pendientes para protegerlos siempre, no están solos. Bien. Presidente, en Contralínea publicamos un trabajo sobre el nuevo modus operandi del huachicol y que ya investigan a la transnacional Trafigura y a la empresa mexicana impulsora de productos sustentables por emplear grandes embarcaciones para robar combustibles a petróleos mexicanos. Documentamos que en estos simulacros opera una red empresarial que incluye a empresarios o a presuntos delincuentes de cuello blanco como a Alemán Magnani, Alejandro del Valle y Amado Yáñez, y que, bueno, estas empresas utilizan factureras y estaciones de gasolina. Sabemos que ya son investigados por la UIF, por el CNI, por Pemex y la CENER, y el SAT también están viendo cómo investigar estos delitos. Si nos pudiera comentar cómo ha avanzado esta investigación o qué información tiene al respecto. Pues ya este caso se envió a la Fiscalía General de la República. En efecto, hay actos de contrabando de empresas. Aquí hablamos de un barco, de un buquetanque que quería atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando. La Secretaría de Marina dio la vuelta por el canal de Panamá y quiso bajar el combustible en Manzanillo, y también ahí se le detuvo. Esto lo está haciendo la Secretaría de Marina. Y recientemente también de estas empresas famosas extranjeras se encontró que estaban transportando combustible de contrabando, y se suspendió el permiso de importación. A 20 años de Trafigura se le suspendió. A Transfigura. Ya no hay impunidad para nadie. Y no es estar en contra de la iniciativa privada o de las empresas o que se haga negocio. No, al contrario, queremos impulsar la actividad empresarial. Lo estamos haciendo, pero tiene que haber orden y se tiene que acabar con la corrupción, porque eso perjudica a todos. Antes, ¿quiénes hacían los negocios? Pues los que tenían influencia. Nada más los dos últimos sexenios. Empresa favorita en el gobierno de Felipe Calderón, Repsol de España, y desde luego esta Iberdrola. Si se hace una auditoría
de Repsol, empezando por el contrato que les entregaron sin licitación desde Los Pinos para comprar gas del Perú. O sea, Repsol como intermediario, porque en España no hay gas. Un contrato de más de 20,000 millones de dólares, que luego lo cancelan porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos, ya no les convenía traer a Manzanillo del Perú. Ese es un negocio. Otro negocio, el contrato para explotar gas en Burgos a Repsol, miles de millones de pesos del presupuesto público. ¿En qué se benefició el país? Tercero, la venta de acciones que tenía Pemex en Repsol. Que tenían un precio, vende Pemex las acciones y al poco tiempo se van a las nubes. Buen negocio para Repsol, mal negocio para Pemex y la nación. Estoy hablando nada más de tres, pero al rato me acuerdo de otro. En un sexenio, los astilleros, pero eso es otra empresa. OHL, el sexenio pasado, todo, lo mismo, todas las autopistas concesionadas, segundos pisos concesionados. ¿Cómo tendrían de influencia que en una de las autopistas y en el segundo piso, ese de satélite, compitió la empresa de Slim contra OHL y descalificaron a la empresa de Slim, que ofrecía un costo más bajo, y la descalificaron porque su proyecto arquitectónico no iba acorde con la naturaleza. Pero esa pasa, porque bueno, hay que cuidar, ¿no?, la imagen urbana. Una autopista de Tlacomulco, o sea acá, hacia el centro. Lo mismo, ¿quiénes compiten? OHL y la empresa de Slim. La de Slim ofrece un costo más bajo. Resuelven que ganaba en puntuación OHL. ¿Y cuál fue el punto que decide? De que la empresa de Slim no tenía suficiencia financiera. Para darle el contrato. Todo esto que les estoy diciendo está en documentos, se puede probar. Eso ya no sucede, ya no va a seguir pasando. Y vamos a seguir revisando todos estos contratos que entregaron, y desde luego que no se va a permitir el contrabando
Por eso también se está renovando aduanas, porque dominaban los puertos y ya se tomó la decisión que los puertos estén controlados por la Marina. Y ahí no solo es contrabando, sino también drogas. Y ahora hay control en los puertos con la Marina. Y luego las aduanas, ya también, aduanas terrestres, la Secretaría de la Defensa, aduanas marinas, la Armada de México. No se va a permitir la corrupción. Y yo espero que todos ayudemos, porque lo que produjo la crisis de México, sin ninguna duda, fue la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la corrupción. Eso, siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Entonces todos tenemos que ayudar. Por eso vamos saliendo adelante, porque si no hay corrupción, el presupuesto nos rinde, nos alcanza. Ya puedo decirles que, a diferencia de otras crisis, ya hoy ya tenemos más empleos en el sector formal que los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, ya nos recuperamos. Perdimos como 1.400.000 empleos, ya los recuperamos. En menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del 6% ya es aceptado por especialistas, por expertos, por financieros. Y vamos avanzando y vamos a seguir creciendo con bienestar, atendiendo a la gente humilde, atendiendo a la gente pobre. O sea, vamos, pero la clave está en acabar con la corrupción. Si por eso voy a ir, de una vez se los informo, voy a ir a Naciones Unidas el día 9 de noviembre, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU. Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad. Sobre eso va a ser mi mensaje. No, voy a Naciones Unidas. Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México. Le agradecemos mucho su apoyo, su solidaridad. Fue muy buena la reunión que tuvimos hace poco con funcionarios del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, el señor Blinken, del Departamento de Estado, con el fiscal, con el responsable de la seguridad en Estados Unidos. En fin, fue muy buena reunión y se avanzó bastante, pero esto ya lo informó el secretario de Relaciones. ¿Qué creen que ya me voy? Presidente, nada más como último comentario, queda pendiente
el informe sobre la investigación que se le siguió a los 6 gerentes de las refinerías de petróleos mexicanos, que nos comentó que se iba a dar aquí mismo. Vamos a informar. Queda Gracias, pendiente. presidente. Sí. Quedan ustedes 2 para mañana. Sí, los 2. Y acuérdense que creo que el jueves y el viernes no hubo ninguna exposición y fue puro contestar preguntas, ¿no? Ahí nos vamos, ¿no? Para que haya equilibrio. Sí, mañana sobre la reforma. ¿Por qué no regresan mañana? ¿Sí? Para la reforma. ¿Les parece? Sí, y ustedes 2 empezamos. Tengo ahora una reunión. Bueno, muy bien. Nos vemos.